Brevemente hemos estado hablando de cómo Dios renueva nuestro entendimiento, cómo Dios renueva nuestra mente y cómo el Espíritu Santo quiere llevarnos al punto en que nosotros, ¿verdad? Le permitimos a Dios entrar en una forma de conocimiento al cual nosotros no estamos acostumbrados. Y hemos hablado bastante de eso, cómo Dios renueva nuestro entendimiento. Esta mañana, ¿verdad? Quiero hablarles de un asunto todavía más profundo que eso, pero que tiene conexión directa, obviamente. Miren, la manera como sabemos que Dios renueva nuestro entendimiento es que nosotros comenzamos a darnos cuenta, que comenzamos a mirar las cosas que todo el mundo mira, pero las comenzamos a mirar como Dios las mira. Eso es un indicativo, eso es una muestra de que nuestro entendimiento está siendo modificado. Por ejemplo, la gente mira al matrimonio, ¿verdad? Usted vaya afuera, la sociedad civil en la que nosotros vivimos, la gente mira al matrimonio como un convenio, ¿verdad? Entre dos personas, legal. Y por eso la gente le firma un papel y entonces legaliza esa relación y concibe que es una relación en la que hay un dar y recibir, y entonces la gente vive bajo esa relación legal con la expectativa de lo que va a recibir y lo que va a dar. Y entonces, ¿qué pasa? Mucha gente, ¿verdad? Truena en la relación y se divorcia simplemente porque ha entendido que eso es un asunto, un convenio legal como el que uno puede tener con una asociación de vecinos o con un contrato que uno puede firmar con un empleador o un contrato que uno puede firmar con una casa, una propiedad, y entonces dice, bueno, lo disuelvo y se acabó, porque en la mente de la persona es solamente un asunto legal. Pero cuando nosotros los cristianos vemos el matrimonio, no lo vemos así, lo vemos como Dios lo ve, y entonces nosotros no lo vemos como un convenio legal, nosotros lo vemos como algo más que eso. Lo vemos como un pacto espiritual que hemos hecho en la presencia de Dios y del cual hemos recibido la bendición de Dios, y el cual Dios ha unido indisolublemente y para siempre. Y lo vemos como una relación estrictamente espiritual. Y por lo tanto no nos quitamos eso como quitarnos la camisa. ¿Por qué? Porque ese es el pacto en el cual Dios nos ha puesto. Y nosotros entendemos que es algo que Dios concibe para siempre. ¿Ve? Entonces nuestra percepción del matrimonio cambia radicalmente a como lo ve la gente allá afuera, porque nosotros lo estamos viendo espiritualmente. Nosotros lo estamos viendo como Dios lo ve. Dios lo ve espiritualmente. Bueno, eso pasa con la sexualidad, ¿verdad? Nosotros, allá afuera, la sociedad en la que nosotros vivimos, el sexo es, ¿verdad? Una oportunidad para tener placer, para explotar el placer entre dos personas que tienen una necesidad sexual. Y entonces la gente ve la sexualidad como la unión de algo estrictamente físico. Pero cuando nosotros vemos a la sexualidad no la vemos así. Porque nosotros la vemos como Dios la ve. Porque nuestro entendimiento ha sido cambiado. Entonces nosotros vemos la sexualidad como Dios la entiende. No solamente la unión de dos cuerpos en algo físico, nosotros entendemos que es algo espiritual. Y que nosotros no podemos participar de eso si no estamos unidos espiritualmente a esa otra persona. ¿Sí me entiende? Entonces, la relación, esa relación tiene una concepción diferente. ¿Por qué? Porque mi cuerpo no es solamente algo físico, mi cuerpo es también algo espiritual. Y algo que Dios compró y algo que Dios ha santificado. Y por lo tanto, entonces nosotros vemos a esa actividad, la sexualidad, la vemos desde la perspectiva divina. Y entonces es otra concepción. Y eso pasa, por ejemplo, con la muerte. Allá afuera en la sociedad civil, la gente ve la muerte como el momento en que se acaba todo. El momento en que la gente, ¿verdad? Hasta aquí llegó todo y se acabó y ya no hay más nada que hacer. Y entonces la muerte es el último episodio en la vida de una persona. Pero nosotros no, porque nosotros lo vemos como Dios lo ve. Nosotros tenemos otra perspectiva. Nosotros vemos a la muerte desde una visión espiritual. Y nosotros entendemos la muerte, que la muerte no es el último capítulo en la vida de una persona. La muerte es lo que nos da más bien entrada a la otra vida. La muerte es el punto de inicio de otro proceso. No es donde termina todo.
es donde comienza todo. Entonces, ¿por qué lo vemos así? Porque nosotros tenemos el entendimiento que Dios nos da, nosotros tenemos la revelación de Dios, entonces nosotros podemos ver a la muerte como algo también en la perspectiva de Dios, en la perspectiva espiritual. Los problemas, la gente allá afuera ve los problemas, ¿verdad?, de una manera, ¿verdad?, particular. ¿Por qué? Porque la gente ve los problemas a los que se enfrenta, los ve solamente desde la perspectiva humana. Y por eso la gente vive amargada, la gente vive ofuscada, la gente vive, ¿verdad?, revolcada de rabia y vive maldiciendo y murmurando y vive, ¿verdad?, siempre en esa actitud, porque se enfrenta a los problemas y solamente se enfrenta bajo la perspectiva humana. Pero nosotros los cristianos, que tenemos la revelación de Dios y que Dios transforma nuestro entendimiento, cuando nos enfrentamos a los problemas no nos enfrentamos de la misma manera como se enfrenta la gente allá afuera. ¿Por qué? Porque nosotros vemos los problemas como Dios los ve. Entonces nosotros nos enfrentamos al problema no como este problema no tiene solución, no como que este problema es imposible, sino que nosotros le comenzamos a decir a ese problema lo grande que es el Dios que nosotros tenemos. Y entonces ese problema comienza a ser tratado de forma diferente. Porque no es este problema que me va a avasallar a mí. Yo tengo un Dios por encima de este problema. Y Dios es la última palabra ante este problema. Y este problema no es el que va a tomar control de mi vida, porque yo tengo un Dios que ya tiene control de mi vida. Entonces los problemas son asumidos de una forma diferente. No es que no tengamos problemas, ojo, no es que nosotros los cristianos estamos exentos, ¿verdad? No ocurre así, ¿verdad? Nosotros tenemos problemas como cualquier otro ser humano, pero nosotros no nos enfrentamos a los problemas de la misma manera. La gran mayoría de las veces nosotros los cristianos, cuando nos enfrentamos al problema, lo vemos en la perspectiva espiritual y decimos, bueno, Señor, tú me estás probando a través de esto. ¿Será que tú a través de esto lo que quieres es usar esto como una palanca para que mi fe crezca? ¿Ve? Entonces no vemos el problema como esto vino a destruirme. No, espérate. Esto es algo que Dios está permitiendo en mi vida. Pero Dios quiere que yo en medio de esta situación me remonte, crezca espiritual, desarrolle mi fe, expanda mi fe, le crea en Él, me afirme en la palabra. Entonces, espérate, no veo el problema como lo ve la gente allá afuera. ¿Por qué? Porque mi mente ha estado renovándose. ¿Ve? Entonces, mire, les he dado 4 ejemplos, pero les puedo hablar de 1000 cosas diferentes, de cómo nosotros los cristianos comenzamos a mirar a las cosas diferentes. Porque ahora tenemos una perspectiva divina. Pero miren, Dios quiere que nosotros entremos todavía en algo más profundo. Algo todavía más profundo Dios quiere de nosotros. Dios quiere darnos un conocimiento que dice la palabra que Él ha reservado solamente para nosotros. Un tipo de conocimiento que es especial. ¿Sabe por qué? Porque aun cuando nosotros estamos viendo los problemas en la perspectiva divina, todavía lo estamos haciendo con nuestro entendimiento. ¿Sí me entienden? Todavía estamos usando el entendimiento humano. Estamos viendo algo que es de la dimensión espiritual, pero todavía lo estamos haciendo desde donde nosotros estamos. Claro, estamos usando la perspectiva divina. Ahora, Dios quiere que nosotros entremos en su dimensión y entendamos las cosas de su dimensión desde su dimensión, no desde la posición terrenal. Es decir, esto es el paso que sigue después de lo que yo les he estado enseñando. El paso siguiente. Y este paso siguiente tiene que ver con lo espiritual, discerniendo lo espiritual. Hay cosas espirituales que solamente pueden ser discernidas en el espíritu. Porque hay entendimiento y hay el espíritu. Y Dios quiere que nosotros aprendamos a usar el entendimiento tanto como usamos el conocimiento que da el espíritu. Son 2 cosas diferentes. ¿Sabe por qué? Porque hay ocasiones en que el espíritu no pasa por mi mente para comunicarme algo. ¿Sabe qué? La gran mayoría de las cosas que nosotros creemos férreamente, por las cuales estaríamos dispuestos a morir por Dios, no hemos llegado a esas conclusiones por medio de una reflexión mental.
Hemos llegado a esa conclusión porque el Espíritu de Dios ha hablado a nuestro espíritu. No pasó por aquí, no pasó por la torre, no pasó por el tejado. Eso fue directo al corazón. El Espíritu de Dios habló a nuestro espíritu. Un día no creíamos, ¿verdad? Un día no creíamos nada, un día dudábamos eso, y la mañana siguiente nos levantamos creyéndolo. Y no solamente creyéndolo, nos levantamos afirmándolo, nos levantamos enseñándolo, nos levantamos con la certeza de que si tuviéramos que morir por eso, lo haríamos. ¿Cómo pasó eso? Pasó porque el Espíritu nos dio una revelación y la depositó en nuestro espíritu y se convirtió en una certeza. Mire, lo que usted cree con el entendimiento humano es algo que se escribe con un lápiz, pero lo que usted cree porque el Espíritu se lo ha revelado es algo que se queda no escrito en lápiz, se queda escrito en troquel, se queda escrito como cuando una madera es labrada y se queda algo que no hay pintura que lo puede tapar. Es algo que queda impregnado en tu ser interior y no hay quien te pueda hacer creer lo contrario. Tremendo. Entonces hay un conocimiento del cual nos habla la Escritura que es superior, es superior. Venga conmigo rapidísimo ahí mismo la carta de Corintios, de Pablo a los Corintios, pero vaya al capítulo 2. Muévase un poquito hacia el capítulo 2 y acompáñeme a leer lo que dice el verso 12, 13 y 14. Primera Corintios 2, versos 12, 13 y 14. Alguien que tenga buena voz y lo quiera leer para todos. Fíjense, hemos recibido el Espíritu de Dios para entender lo que Él nos quiere dar, lo que Él nos ha concedido. Sigue Liliana, por favor. Fíjense, el Espíritu enseña, pero no de la misma manera que enseña, ¿verdad?, la sabiduría humana, la intelectualidad, la academia, la escuela, la escolástica. No, esta es otro tipo de sabiduría. Esto es, para decirlo en términos filosóficos, esto es una nueva epistemología, una nueva manera de conocer las cosas. Síguele, Liliana. Verdades espirituales en términos espirituales. Aquí no es otra cosa que categorías espirituales descifradas en categorías espirituales. Sigue, por favor. Miren, está clarísimo. El que no tiene el Espíritu Santo no puede hablar este lenguaje, no puede entender este lenguaje, no puede sacar ningún provecho de esto, porque es un lenguaje que es un lenguaje espiritual, es un conocimiento, es una verdad espiritual. Y quien no tiene el Espíritu Santo le pasa por encima y no saca ningún provecho de eso. Al contrario, termina por concluir que los tipos se volvieron locos. Estos cristianos, estos evangélicos, se les botó el tornillo, se enloquecieron. ¿De qué cosa están hablando? Les parece locura. Usted no se ha conseguido con gente así, que usted comienza a hablar de cosas espirituales y la gente le dice, verá, los ojitos le comienzan a hacer así, parece como una sirena, como esos carros de las perseguidoras, comienzan a hacer los ojitos así y están perdidos, no saben de qué cosa estamos hablando. ¿Por qué? Porque estamos hablando de cosas espirituales y como la persona no tiene el Espíritu Santo, no tiene ninguna idea en lo más mínimo de qué se está hablando. Sigue Liliana. No puede entenderlo porque hay que discernirlo espiritualmente. Hay cosas que solamente las vamos a entender cuando las discernimos espiritualmente. Y sabe que hay cosas que el Espíritu
Espíritu de Dios se va a encargar de revelarnos, que no van a pasar por aquí, que el Espíritu Santo va a traer esa certeza, porque el Espíritu se va a encargar de revelarnos, darnos ese entendimiento, ¿verdad? Es un misterio. Dice que el que habla en lenguas habla algo misterioso. El que está no lo puede entender, pero sabe que ese misterio es una revelación que ha sido escondida, que ha sido guardada, que ha sido represada y que Dios quiere dar a conocer. Entonces, miren, esto es muy importante de lo que les quiero hablar hoy. Hablar en lenguas es una de las cosas más importantes que los cristianos necesitamos practicar. Pablo dice: yo hablo lenguas más que cualquiera de ustedes. Lo que quiere decir que el hombre, ¿verdad?, él no solamente tenía el don, lo practicaba, lo ejecutaba, lo usaba intensamente. Y mire lo que dice en el verso 5. Ahora sí estamos en 14. Ahora estamos en 1 Corintios 14. Mire lo que dice el verso 5. Dice: yo quisiera que todos hablaran en lenguas. Subráyelo, porque esto es importantísimo. Pablo dice: yo quisiera que todos hablaran en lengua. ¿Sabe lo que quiere decir eso, mi querido? Que Dios quiere darnos a todos el lenguaje del Espíritu. Estas lenguas son el lenguaje del Espíritu. ¿Me entiende? Si usted solamente tiene el lenguaje humano, esto es como la radio. Si la radio suya solamente agarra AM, entonces todas las emisoras que están en FM, usted no las puede agarrar en su radio. ¿Qué quiere decir eso? Se perdió la otra mitad. Si tu vida solamente funciona con el entendimiento natural, o sea, con el cerebro, con la mente, entonces solamente puedes agarrar algunas cosas. Pero si además de eso tienes el otro componente, el lenguaje espiritual, entonces puedes agarrar muchas otras cosas que no las puedes agarrar por medio del entendimiento humano solamente. Entonces, ¿qué es lo que quiere Dios? Que todos hablemos en lenguas. ¿Por qué? Porque Dios quiere que tú estés completo, que no solamente tengas acceso al conocimiento que viene por medio de lo que entendemos, de lo que desciframos intelectualmente, sino que tengas acceso a lo que Dios te quiere revelar en tu espíritu. Y eso que Dios te quiere revelar a tu espíritu, créeme, es más poderoso y más profundo que lo que tú puedes grasp, lo que tú puedes atrapar por medio de tu entendimiento humano. ¿Cuántos de ustedes tuvieron problemas en la secundaria, en la primaria con la matemática? Yo era uno. A mí no me entraba aquello y yo batallaba con la matemática, y a muchas, ¿verdad? Y con la gracia de Dios pasé de casi, ¿verdad?, en el límite de lo que... Porque mi mente, mi cerebro no está hecho para las ciencias exactas. Ve, en lo humano no lo puedes entender. Pero ¿qué pasa si Dios te revela una fórmula matemática que tú sin estudiarla la puedes entender y la puedes ejecutar y la puedes llevar a cabo? Bueno, ese es el acceso que tenemos cuando hablamos el idioma de Dios, el lenguaje de Dios. Miren, las lenguas, cualquier lengua humana, es la puerta de entrada a una cultura. Si usted sabe catalán, usted puede entrar a una cultura que es la cultura catalana, ¿verdad?, la cultura vasca. Pero si usted no conoce eso, se le va a hacer más difícil penetrar dentro de esa cultura, porque usted no tiene el idioma. El idioma es lo que te da acceso. Ahora, si el idioma es lo que me da acceso a esa cultura, a ese depositorio, a ese reservorio, a ese embalse de conocimiento que es una cultura, si es el idioma lo que me da el acceso, ¿les parece a ustedes casualidad que lo primero que el Espíritu Santo nos quiere dar
es el lenguaje espiritual. Lo primero que Dios nos quiere dar es el lenguaje espiritual. ¿Qué fue lo primero que se manifestó en el Pentecostés? ¿Qué fue lo primero que se manifestó en el Pentecostés? Las lenguas. O sea, inmediatamente el Espíritu Santo vino sobre los creyentes, lo primero que se manifiesta son las lenguas. Tremendo. ¿Por qué? Porque eso es lo que te va a dar acceso a un mundo de conocimiento, de certezas, de verdades espirituales. Eso es lo que te va a afirmar espiritualmente. Entonces Pablo comienza diciendo: yo quisiera que todos hablaran en lengua. Y mire, mi querido, eso es una verdad para el día de hoy. Dios quiere que todos nosotros podamos hablar en lenguas. ¿Sabe por qué? Lo explica. Vaya al versículo 2, que dice: porque el que habla en lengua, habla con Dios. ¿Sabe lo que eso significa? Las lenguas espirituales son un pasadizo directo, son el camino express, expedito para hablar directamente con Dios. Usted sabe que el secretario de Estado de los Estados Unidos tiene un teléfono que solamente habla con la Casa Blanca, con el presidente. Es un teléfono. El presidente y el secretario de Estado tienen un teléfono que no pueden discarle a más nadie. Porque ese teléfono solamente existe para recibir y para hacer llamadas entre ellos dos. Cuando se activa en tu vida las lenguas espirituales, tienes el teléfono que solamente le puede discar a Dios. Tienes ese teléfono que tienes acceso directo a Él. Porque tu espíritu, es el Espíritu Santo, toma tu espíritu, empodera tu espíritu para que tú comiences a hablar directamente a Dios. Y nadie más lo puede entender. Una de las grandes ventajas, y esto le voy a hablar la semana que viene, compré un libro de Bill Hammond que se llama 70 razones por las cuales hay que hablar en lengua. Yo pensé que a lo mejor habían 5 o 6. 70. Yo me quedé impresionado. Pero entre las cosas por las cuales debemos hablar en lengua, es porque cada vez que usted habla en lengua, usted se edifica espiritualmente. Eso es lo que dice el verso 3. 1 Corintios 14:3. Usted se edifica en su interior. ¿Y sabe lo que significa esto, mi querido? La palabra edificar aquí significa literalmente en griego recargar las baterías. Cuando usted habla en lengua, su espíritu, el espíritu suyo, comienza a ser robustecido y usted ni siquiera sabe lo que está diciendo. Pero usted no sabe lo que está diciendo, pero sabe que usted sí sabe en su interior que usted está hablándole directamente a Dios. Qué cosa tremenda. Las lenguas es un lenguaje poderosísimo. ¿Sabe que los demonios no pueden entender las lenguas? Cuando usted está orando en su casa en el idioma, en castellano, en español, el demonio puede estar escuchando y le decir: ah, sí, tal cosa, ya tú vas a ver lo que te va a pasar. Pero cuando tú hablas en lengua, no hay demonio que pueda entender lo que estás diciendo. No hay interferencia. Eso es una oración que no tiene ningún tipo de interferencia. Es una oración directa, expedita. Cuando tú hablas en lengua, tu espíritu y el Espíritu Santo se han conectado. Es un lenguaje que tú desconocías. Y por eso yo te estoy hablando de esto hoy. Porque Dios quiere que todos hablemos en lengua. Dios quiere que todos hablemos en lengua. Porque va a pasar tanto en tu vida espiritual. La semana que viene yo te voy a hablar solamente de los beneficios de hablar en lengua. Hoy te estoy dando el fundamento para que tú entiendas la base bíblica. Pero la semana que viene yo te voy a dar los beneficios. Cuando yo te diga todos los beneficios que hay en hablar en lengua, tú vas a querer hablar en lengua como un loco. Vas a querer hablar en lengua 24 horas al día. Es más, se te va a olvidar el castellano, el español, de tanta lengua que vas a comenzar a hablar. ¿Sabes por qué, mi querido? Porque son tantas cosas que Dios quiere darnos. Pero nosotros tenemos que entrar. ¿Sabes por qué? Porque el lenguaje nos da entrada a la cultura. Bueno, ¿sabes lo que el lenguaje espiritual te da entrada?
te da entrada a las cosas del Espíritu, te da entrada a la presencia de Dios, te da entrada a la mente de Dios, te da entrada a ese lugar secreto. Mire, las lenguas son el idioma de la oración. ¿A usted no le pasa que usted comienza a orar y después de 15 minutos ya no sabe qué más decir en la oración? Y usted comienza a repetir Juanita y Teresita y la que vive allá en la esquina, en la vecina. Y usted ya no sabe qué más decir. Pero cuando tú comienzas a hablar en lengua, puedes hablar horas en lengua. Porque las lenguas no se agotan. Es interminable. Es algo como un río que ya no lo puedes contener. Comienzas a hablar en lengua, comienzas a hablar. Es una cosa fascinante. Y te estás edificando en lo profundo de tu ser. Te estás edificando en lo más profundo de tu ser. Mire lo que dice ahora. Vaya conmigo al verso 14. ¿Qué dice el verso 14? 14. Primera carta a los Corintios 14. ¿Qué dice ese verso? Alguien que lo lea, por favor. Miren, cuando nosotros oramos en lenguas, es nuestro espíritu el que está orando. Usted sabe que usted es tripartito. Usted tiene espíritu, alma y cuerpo, ¿verdad? El nivel más elevado de la oración es cuando usted ora desde su propio espíritu, no desde tu alma, no desde tu cuerpo, desde tu espíritu. Y cuando tú hablas en lengua, estás hablando desde tu espíritu. Es el nivel más íntimo de comunión que hay. El nivel más íntimo de comunión no es solamente en el cuerpo, no es solamente en el alma, es en el espíritu. Porque el espíritu es lo que está por encima del alma y del cuerpo. Así que hay cosas que tú espiritualmente no la vas a experimentar hasta que no comienzas a orar en el espíritu. ¿Sabe por qué, mi querido? Porque va a comenzar a acelerar algo en tu interior. Va a acelerarse algo en tu interior. Va a crearse algo, un apetito, un deseo, una conexión que tú nunca habías experimentado antes. Porque ahora te comienzas a conectar con Dios desde tu espíritu. Esto es una cosa bien profunda. De nuevo, para el que no tiene el Espíritu Santo, esto es locura. Estos tipos se fumaron alguna cosa extraña. Pero esto es bien importante. Esto es bien importante. Porque si tú quieres que tu vida espiritual sea una vida espiritual poderosa y tú todavía no hablas en lengua, está difícil. ¿Sabes por qué? Porque esa no fue la forma como Dios nos diseñó. Dios nos diseñó para que todos hablemos en lengua. Para que todos hablemos en lengua. La lengua como don que unos tienen y otros no, es la lengua que se puede interpretar en la iglesia. Pero la lengua como lenguaje de oración, Dios quiere que todos la tengamos. Ahora, eso no significa que yo me puedo parar y hablar en lengua en la iglesia y que alguien lo pueda interpretar, porque eso sí es un don, eso es una lengua diferente, eso es una lengua que se asemeja a la profecía, y Pablo lo dice ahí claramente, ¿verdad? Que no se habla en lengua si no hay quien interprete en la iglesia, pero como lenguaje de oración, como lenguaje de intimidad con Dios, eso es algo que Dios quiere que todos lo tengamos. Entonces tú necesitas el lenguaje de la intimidad. Y eso es lo que yo te quiero enseñar esta mañana. Tú necesitas desarrollar el lenguaje de la intimidad. Porque ese lenguaje de la intimidad es algo tan profundo. Mire, yo no sé si usted sabe esto, mi querido, pero cuando un niño nace, su capacidad cognitiva no está desarrollada. No es que el niño es bruto o tonto o tarado, nada de eso. Es que mientras no se le desarrolle el cerebro, el niño no puede aprender a leer. Un niño de 1 año no va a aprender a leer. Un niño de 1 año no va a poder sacar raíz cuadrada. Un niño de 1 año no puede hacer múltiplo. Un niño no puede porque no es que es bruto, es que su cerebro todavía no se ha desarrollado. ¿Cuál es el lenguaje que un niño entiende hasta que su cerebro se le desarrolla? El único lenguaje que los niños entienden es el lenguaje del afecto. Eso se llama el lenguaje afectivo de un niño. ¿Sabes qué? Tú necesitas tener el lenguaje afectivo
afectivo, el lenguaje de la intimidad, para que puedas entrar en la habitación de Dios y puedas conectarte con Dios en otro nivel. Porque si solamente este entendimiento humano es limitado. Mire, no hay días que tú de tanto trabajar ya no tienes un estreñimiento mental, no te sale nada de la cabeza. No te produce nada a la cabeza. No puedes pensar nada, no hay nada, ya dice, estoy embotado, le dice la gente, estoy embotado, no puedo, no me sale nada de la cabeza. Pero ¿sabe qué, mi querido? Tú en ese momento pegas a hablar en lengua, y sin usar la mente, sin usarla aquí, comienzas a hablar en lengua y te comienzas a conectar con el Espíritu Santo. Porque ese es el lenguaje afectivo, el lenguaje de la intimidad. Y Dios quiere que tú tengas eso. Mire, yo me recuerdo en una ocasión, fuimos a evangelizar en Venezuela, un pueblo ahí cerca de la colonia Tovar. Es un pueblecito que hay que ir atravesando montañas, no hay acceso por carretera. Y el pastor nos dijo, bueno, aquí no hay dónde quedarse, así que se van a quedar en el templo. Y nos encerró en el templo a los que íbamos allí. Y dormíamos en las bancas del templo, la noche. Hacía un frío terrible. Pero bueno, sabe que una noche yo tuve una experiencia terrible. Porque ese lugar era un lugar de mucho ocultismo, de santería, de brujería, de toda esa malicia del diablo. Y nos vino una opresión, y a mí yo sentía que los demonios me querían ahogar, asfixiar. Lo sentía aquí, yo batallaba, era como algo, un peso. Yo no podía, de la mente no salía nada. En ese momento no salía nada. Y hablar en lengua es la única cosa que te da la solución en ese momento. Porque cuando no puedes concebir nada, no puedes producir nada mentalmente, no sabes lo que está pasando, comienzas a hablar en lengua. Comienzas a hablar el idioma de Dios, lo que Dios quiere que tú hables. Entonces, mire, hay tantos beneficios cuando nosotros aprendemos a meternos en el lenguaje de Dios. ¿Qué dice el capítulo, el verso 15? Verso 15, ¿qué dice? Ahí está. Y después dice, ¿qué más? Espérate, esto es muy importante, porque mucha gente, le voy a decir por qué mucha gente no habla en lengua. Mucha gente no habla en lengua por 3 razones. Esto es, medite esto. Hay 3 razones por las cuales la gente no habla en lengua. La primera, porque cree que es innecesario. Hay mucha gente que cree que hablar en lengua, bueno, y eso gran cosota, eso para qué servirá. Y entonces la gente cree que hablar en lengua es innecesario. Y si usted cree que algo es innecesario, pues Dios no te lo va a dar. Obviamente Dios no te lo va a dar. Además, ¿usted cree que algo puede ser innecesario cuando Dios se lo quiere dar a todo el mundo? Para mí, es una falta de respeto que alguien considere que hablar en lengua es innecesario. Es una falta de respeto al Espíritu Santo que te tiene un regalo y tú le digas, no, ese regalo yo no lo quiero. Dame otro, dame el de profecía, dame el de sanidad, pero ese no me lo dé, eso es un premio de consuelo, yo no quiero eso. Eso es una falta de respeto, y por eso es que mucha gente espiritualmente está bloqueada, y por eso es que mucha gente espiritualmente no va a salir del hoyo, porque han despreciado un regalo que el Espíritu Santo te vino a dar, por creerlo innecesario. Ojo, ese regalo que el Espíritu Santo te quiere dar, que tú lo crees innecesario, es la llave de entrada a los demás dones espirituales. Por eso es el primer don que se manifiesta en el Pentecostés. Si no tienes el lenguaje de Dios, no puedes tener ninguno de los otros dones espirituales. No se van a manifestar. No se van a manifestar. Mire, cuando yo era joven, estaba en Venezuela, pastor de una iglesia en Venezuela, había un hermano que tenía un carro de estos viejos. Bueno, imagínense, el carro había que, cuando no le prendía con el switch, había que darle manivela, creo que le dicen a eso. Había que meterle un tubo en el motor y por el motor había que moverlo. Imagínense que lo viejo que era el carro, ¿no? Miren, escuchen lo que yo les voy a decir. Ese pedazo de hierro, 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 ese pedazo de hierro,
ese pedazo de hierro tirado en el piso no sirve para nada, no vale para nada. Es un pedazo de metal. Ese pedazo de hierro en otro contexto no tiene ningún uso porque es una cosa así como torcida. Ese pedazo de hierro no sirve para más nada. Pero metido en ese lugar y haciendo la acción correspondiente, ese pedazo de hierro te echa a andar el carro. Y si no tienes el pedazo de hierro, te quedaste en el sitio. ¿Qué te estoy diciendo? Eso que tú crees despreciable, ese don que tú crees despreciable, es el que va a mover todo tu motor. Ese don que tú tienes ahí, que no lo quieres usar, que lo desprecia, ese es el que va a activar todos los otros dones que están en tu vida. Tremendo. Así que tienes que comenzar a hablarlo, porque en lo que tú comienzas a hablar, hay algo en el espíritu que se comienza a agitar dentro de tu ser. Es maravilloso, es una cosa impresionante lo que comienza a suceder. Mire, yo por mucho tiempo, y esa es la segunda razón por la cual la gente no habla en lengua. A mí me pasó, por mucho tiempo a mí me daba vergüenza. Porque en el contexto en el que yo me movía, no mucha gente hablaba en lengua. Y entonces yo parecía como medio extraño, la gente volteaba a verme. Entonces ya me inhibí y paré de hablar en lenguas por mucho tiempo. A pesar de que yo recibí el bautismo del Espíritu Santo hace muchísimos años, pero no lo comencé. ¿Y sabes qué? Si tú no lo usas, se te atrofia. Porque es como un niño. Cuando un niño comienza a hablar el idioma de sus padres, lo comienza a balbucear solamente. Lo comienza a balbucear, pero llega un momento en que cada vez va formando oraciones más concretas, cada vez va haciendo más sentido, cada vez ¿cómo se llama? La pronunciación se desarrolla. ¿Y sabe qué pasa con las lenguas igual? Cuando usted comienza a hablar en lengua, comienza a balbucear solamente. Pero después, usted comienza a hablar cada vez más profundo. ¿Y sabe qué? Dios te comienza a llevar a niveles. En las lenguas hay niveles de intercesión, porque hay momentos en que el Espíritu Santo te toma y comienzas a hablar en voz alta y tú dices, ¿qué ha pasado? Y tú comienzas a interceder en el Espíritu y estás haciendo guerra espiritual en el Espíritu y tú no te habías programado para eso, pero el Espíritu en ese momento te comienza a tomar y comienzas a hablar en lengua y comienzas a hablar con una autoridad espiritual. Dice, ¿pero de dónde? El Espíritu Santo comienza a interceder y a hacer guerra por ti. Es una cosa impresionante, mi querido. Pero ¿sabe qué? Mucha gente no lo habla por creerlo innecesario o por tener vergüenza. Porque mucha gente va a decir, y este tipo se volvió loco. Se le botaron las canicas, como dicen los mexicanos. O sea, la pelotica se le salió. Este tipo se enloqueció. Y la gente comienza a mirarte y por vergüenza. Si tienes vergüenza del Espíritu Santo, mi querido, te fuiste para abajo. Porque no hay una cosa que apaga más al Espíritu de Dios en el momento que tú te avergüenzas del Espíritu Santo. Eso comienza a tirar tu vida para lo más profundo. Un día Dios me dijo, quítate eso. Ese don te lo di yo. Eso te lo di yo. Esto no lo aprendiste tú. Eso te lo di yo. Empecé a hablar de nuevo en lengua. Comencé a hablar de lengua. Y sabes que eso va creciendo. Es una cosa maravillosa. Entonces, dice Pablo, ¿qué cosa? ¿Me quedo con el entendimiento o me quedo con aquello que me da el Espíritu? Pablo dice, no. Ni una ni la otra, las dos. ¿Sí entendió? Quiero hablar con entendimiento, pero también quiero hablar en lengua. Quiero cantar en lengua, pero también quiero cantar con entendimiento. En otras palabras, no es que uso una en detrimento de la otra, sino las dos. Dios quiere que tengamos los dos, que en la iglesia usemos todo aquello que tiene que ver con el entendimiento, pero cuando tú te apartas y estás a solas con Dios, entonces comienzas a utilizar ese lenguaje de la intimidad, ese lenguaje de la oración, ese lenguaje que te comienza a edificar y comienzas a entrar en el corazón de Dios y tu corazón y el corazón de Dios se comienzan a hacer uno. Y ¿sabes qué, mi querido? Tú no me vas a creer esto,
Pero mientras más hablas en lengua, más revelación te da. ¿Sabes por qué? Porque la revelación que te va a llegar no te va a llegar solamente aquí, te va a llegar a tu espíritu. Y entonces cosas que no podías entender antes de la Biblia, ahora las comienzas a entender con nitidez. Habían misterios que antes te parecían y ahora las ves con claridad total. Habían cosas que tú no podías entender porque Dios te había dicho en algún momento y ahora lo puedes entender. ¿Por qué? Porque se te va aclarando todo, porque estás aprendiendo a partir de tu espíritu y no solamente a partir de tu mente. Le voy a decir algo que le va a volar el cerebro. Hay científicos estudiando las lenguas. ¿Y saben lo que han descubierto? Que cuando usted habla en lengua, se comienza a segregar algo en su cerebro y esa sustancia produce inmunidad total para las enfermedades. ¿Cómo le quedó el ojo? ¿Cómo le parece? O sea, Dios ha provisto que cuando nosotros hablamos en lengua, el cerebro, que en ese momento deja de trabajar, comienza a usar ese tiempo de receso en lengua para segregar algo que te va a traer salud física, algo que va a revertir la enfermedad que tú tienes, algo que va a cambiar tu panorama físico. Y eso les estoy mencionando los científicos, porque ellos mismos están impresionados que algo así suceda. Usted sabe que cuando usted se ríe, usted comienza a segregar sustancia. Cuando usted se enoja, usted comienza a segregar sustancia. Pero cuando usted habla en lengua, usted también comienza a segregar sustancia. Increíble. Dios pensó en todo. Dios pensó en todo. Pero mire, mi querido, solamente lo quiero dejar picado para que usted la semana que viene venga con toda la interés. ¿Sabe por qué? Porque la semana que viene vamos a orar para que el don de lengua se manifieste en usted. Vamos a pasar de la teoría a la práctica. Pero ¿sabe qué, mi querido? Quiero que se vaya con esto. Pablo dice, yo hablo lengua más que nadie. ¿A usted le parece casualidad que fue Pablo el que escribió el 70% del Nuevo Testamento? ¿A usted le parece casualidad que haya sido Pablo precisamente el que tenía más revelación que todos los que habían estado incluso con Jesús, que habían caminado con Jesús? Pablo se los pasó por encima por mucho. ¿A usted le parece que eso es casualidad? No. Pablo hablaba lenguas más que cualquier otro. Ahora, cuando tú comienzas a hablar en lengua, vas a tener que rebasar un problema. Te vas a comenzar a preguntar, ¿este soy yo? ¿Me las estoy inventando? ¿Me las estoy creando? ¿Soy yo? ¿Es mi mente? ¿Es mi subconsciente? Tú comienzas a decir, bueno, ¿qué cosa es esto? Y el diablo inmediatamente te va a comenzar a decir, eres tú. El diablo te va a comenzar a decir, para eso, te estás volviendo loco. El diablo te va a comenzar a sabotear la posibilidad de que tú comiences a desarrollar tu lenguaje espiritual. Y te lo estoy advirtiendo, porque en el momento que tú eches a andar eso, inmediata. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? El reino de Nimrod comenzó, la torre de Babel comenzó con las lenguas. Una sola lengua, ¿verdad? ¿Y qué fue lo que hizo Dios? Muchas lenguas. Dios corrige los problemas, no con una, con muchas. Dios quiere que tú comiences a hablar muchas lenguas. Porque muchos de los problemas que Satanás ha creado en tu vida van a ser disueltos en el momento en que tú te abres a la esfera espiritual. Y las lenguas te van a meter ahí. Y las lenguas te van a abrir un pasadizo para que tú puedas entrar en la presencia de Dios. Para que tú comiences a experimentar las cosas de Dios de una manera que tú antes no las habías conocido. Es algo tremendo, tremendo. Algo espectacular. ¿Y sabes qué, mi querido? Pablo concluye el capítulo 14 diciendo, no quiero que impidan hablar en lenguas. No quiero que impidan hablar en lenguas.
el único que te quiere impedir hablar en lenguas es Satanás, el enemigo de tu alma. Porque Dios no quiere impedirle a nadie que hable en lenguas. ¿Me entendiste, mi querido? Las lenguas, Dios quiere que se hablen libre. ¿Sabe por qué? Porque hay tanto que Dios te va a comenzar a dar a través de eso. Hay tanto que se te va a abrir. Tu espíritu se va a enriquecer. Ya no vas a ser el mismo alfeñique espiritual. Ya no vas a ser un mismo pinerón espiritual. Ahora vas a ser una persona robusta en el espíritu, envigorecida espiritualmente, una persona con denuedo. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú te enchufas, cuando te metes en la presencia de Dios, el Señor comienza a añadirle a tu vida. Mire, le voy a decir la semana que viene, le voy a contar esto. Hay tantísimos hombres de Dios que se mueven en manifestaciones milagrosas y todos coinciden en lo mismo, que mientras más oran en lengua, más se manifiesta el poder de Dios en sus vidas. ¿Cómo les parece? Pero eso lo vamos a dejar para la semana que viene. Nos ponemos todos en pie.